Entre Líneas, muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí visitando. Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Yo logro. Lunes y jueves, 8 de la noche. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más. Mi nombre es Luis Alberto Ruiz, me da un verdadero placer saludarlos. Hoy tengo en el estudio a la doctora Gabriela Segovia Álvarez, una reconocida doctora aquí en Coatzacoalcos, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? A que coincidimos. Así es. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar sintonizados contigo y con todo el equipo maravilloso que tienes. Gracias a usted por venir, tenemos mucho que platicar. Tengo años de conocerla y mucha gente creo que todavía la recuerda, la ubica, pero queremos saber más de la doctora Gabriela Segovia Álvarez. ¿Quién es Gabriela Segovia Álvarez? Pues ahora soy mamá, doctora, obviamente sigo trabajando en lo mío, en lo que me gusta y me apasiona, que es la medicina. Anteriormente, tú sabes, nos conocimos en el DIF como directora médica y también como subdirector médico en el ISSSTE, en donde tuve la oportunidad y me dieron la oportunidad de becarme para hacer un doctorado. Y bueno, ahí fue donde empieza a nacer la idea de un artículo que ahorita pues es el motivo por el que estoy aquí. Un artículo maravilloso que en cuanto nos vimos me comentó y que este es interesantísimo. Es un estudio sobre cáncer de mama que fue reconocido por una revista británica, ¿no es así, doctora? Así es, European American Journal, en el área de ciencias de la salud y de los alimentos, porque de alguna manera platico un poquito cómo fue Claro que sí, surge. por supuesto. Bueno, este artículo se cocinó en 2 años más o menos. Yo siempre trabajé, dentro de mis actividades era gestionar los pacientes con cáncer. Entonces, durante la pandemia se incrementó el número de pacientes de cáncer de mama y eso me llamó la atención. ¿Por qué cree que se incrementó? Creo que una parte, estar en su casa, el estrés oxidativo y algunos factores de estilo de vida, tal vez aumentó el sedentarismo, tú sabes que eso es cambio de estilo de vida, y el estrés por estar encerrados, toda la depresión que ocasionó la enfermedad, el no saber mucho de la enfermedad, el no estar vacunados también. Entonces, eran personas activas, trabajadoras,
muy pocas pensionadas y muy pocas, escasamente amas de casa, 2 amas de casa dentro de la muestra que yo tomé. Y bueno, durante el doctorado, en la penúltima clase, me piden un artículo para publicar. Y yo siempre había estado platicando casi en todos mis seminarios sobre lo interesante que yo había encontrado en estas pacientes, ¿no? Y lo que estaba pasando con las pacientes con cáncer de mama en mi ciudad. Y bueno, un investigador que estaba dentro de mi grupo me decía que era muy interesante. Mi maestro me dijo, es muy interesante, lo tienes que publicar. Pero desde... ¿Y usted qué decía? Pero lo veo normal, o sea, y después cuando te das cuenta el artículo estaba bien, pero le faltaba. Entonces yo quería, para que tú tengas una buena investigación, no nada más es lo que tú encuentras en tu ciudad, que encuentras, Claro. cómo lo combinas o cómo lo cruzas la información con otros casos en otra ciudad de la misma dependencia, ¿no? ¿Cómo está México, oncología? Segundo nivel, porque aquí no tenemos oncología, teníamos que gestionar a tercer nivel durante el tiempo que yo estuve elaborando, ¿no? Entonces, ahí lo que se hizo fue yo invité a una compañera que era la que se encargaba del área de oncología. Yo le mando la información que quería que me llenara, o sea, nombre, educación, todo lo que yo necesitaba para poder hacer el porcentaje, la estadística. Y también invité a una doctora, amiguísima mía también ahora, la doctora Lice, es una radióloga con especialidad. Entonces, lo que yo quería también es saber cuál era el cáncer más frecuente en Coatzacoalcos y cuál era el más frecuente en México. Entonces, solo tenía que entender por qué ciertos cánceres daban antes de la menopausia, cuál era el más severo, cuál era el más frecuente, qué pronóstico tenía. Entonces, esa información la pusimos en el artículo, que fue lo que creo que llamó un poco más la atención, y sobre todo cómo lo enfoqué, que es lo que ellos me calificaron en un doble ciego. La cuarta persona invitada, y dije, aquí le falta pulir esto, y tiene que ser un experto en que ya publicar. Yo nunca había publicado un artículo, entonces yo quería hacer algo, yo dije, lo voy a publicar, pero no pensé que la respuesta de Reino Unido, de esa revista, fuera realmente tan gratificante y de elogiar nuestro trabajo. Realmente no lo esperaba, o sea, fue un boom. Y eso fue lo que me dio mucha tranquilidad, saber que estamos haciendo un buen trabajo, no tanto Claro. el aplauso y la felicitación, sino que estábamos dando realmente una buena información y que habíamos hecho un buen trabajo de investigación. La cuarta persona era un investigador de la UNAM, compañero mío del doctorado, que no conocía a ninguno. Yo todos los conocía por Zoom. Yo era la única veracruzana, todos eran de México, de diferentes rubros y diferentes instituciones, pero hicimos una buena mancuerna. Y al final la estadística yo la tenía, aumentamos estadística, y yo quería decir qué tanto porcentaje esos factores de riesgo asociados a cáncer de mama eran más frecuentes y en qué porcentaje tenías la probabilidad de tener o no el cáncer. O sea, cómo te iba a proteger si, por ejemplo, una mujer da de lactar, ¿no? ¿Y cómo está la incidencia aquí en Coatzacoalcos? La incidencia en los factores de riesgo, y sacamos 11, pero los que más, todo mundo que ha hecho un estudio de cáncer de mama, los factores son, por ejemplo, la edad. Voy a decir un nombre y luego puedo explicar Claro. cada uno. La edad, nosotros sacamos nivel educativo, menopausia, menarca precoz, si había menopausia tardía, terapia hormonal, si daban de lactar o no, cuántos hijos habían tenido, para decir, no voy a decir gestar, cuántos hijos habían tenido, y el estilo de vida. Para mí era muy importante cruzar eso porque durante toda mi trayectoria yo he estado siempre muy enfocada a estilo de vida, obesidad y todo eso. Tú sabes que yo he siempre estado machacando de que estilo de vida es lo que va a cambiar. ¿Y por qué me mira así como raro, doctora, No, te miro porque tuve entrevista. No estoy aquí haciendo tará. Y bueno, cuando me dices qué porcentaje, por ejemplo, la edad, hicimos una estadística, la estadística que es a lo que la maestra que me enseña a hacer razón de momio, se llama All Ratio, que era qué tanto, si sale positivo, que coincida con positivo en el sentido de que sí la edad
A mayor edad se presenta el cáncer de mama, nos da positivo arriba de los 40. 5.75, que fue positivo en esta muestra, nos dice que es la probabilidad de que una mujer arriba de los 40 va a presentar cáncer de mama. O sea, Híjole. hay mucha probabilidad. Ya, o sea, 40 años. Sí, de 40 en adelante. Se ven casos, el cáncer de mama se puede dar en hombres. Es un problema, es una enfermedad que está a nivel mundial, causa de muerte en todo el mundo, ¿sí? Pero en Y México principalmente. En México, en el 2020, más o menos, 3.5 millones de personas a nivel, o sea, lo que es la OPC, la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que en el 2020 2.3 millones de mujeres presentaron cáncer de mama en el mundo. Ellos Son son los que demasiadas. saben. En México, Sinaloa, Sonora son los de mayor alcance. Veracruz tiene una tasa de 15.7, más o menos en el 2015. ¿Y por qué hemos en los sacado. estados del norte? ¿Depende de la genética? Yo o creo que qué? depende del estilo de vida. Tiende mucho Volvemos está a lo muy mismo, cercano ¿no? al Estados Unidos, la influencia de alimentos de alguna manera industrializados. Muchas veces no cocinan, si te das cuenta, la comida, como la compran, la condimentan, todo lo que tiene que ver, a lo mejor sedentarismo, estrés oxidativo, todos esos factores que pudieran estar afectando incluso la contaminación de los alimentos, ¿no? Claro. Que se ve. No lo puedo decir porque no me enfoqué precisamente en buscar, sino en forma general, que es lo que habíamos encontrado en nuestra muestra. A mí lo que me interesaba es saber qué estaba causando, qué factores eran los más importantes en Coatzacoalcos, porque aquí vivimos, aquí está nuestra familia, y pues no se había hecho un estudio de esta manera, o sea, para saber, porque era mucho lo que estaba incrementando durante el 2021-2022, que es cuando realmente se hace la muestra, el estudio, ¿no? Y se corta en los casos y en los controles para poder hacer las estadísticas. Doctora, estos estudios se centraron en pacientes del ISSSTE, de aquí de Coatzacoalcos. Sí, es una muestra, maestras, ¿no? Universitarias, que de alguna manera, pues dices, bueno, no está respetando a nadie, no está respetando edad, no está respetando, es más frecuente entre 40 y 70, sí, pero no significa que no le dé a menores de 40, ¿ok? Es menor proporción. Desde los 10 años podría estar presentando un cáncer de mama, ¿no? Y hombres también, pero en el caso de la clínica nunca hubo un hombre. Entonces no podía, incluso lo hubiera excluido. ¿Y cuáles eran las principales edades? De 40 a 60. De 40 a 70. Y los factores de riesgo igual. Los el factores de riesgo sedentarismo. más importantes fue el estilo de vida y la edad. Pero también algo que hicimos dentro del, por ejemplo, que en este caso las mujeres daban de lactar, un 40 y tantos por esos 48% no, y otros 50 y tantos sí, pero eso nos decía en una razón, en una estadística que es razón relativa, que 111% las mujeres pueden protegerse si dan de lactar. O sea también, que sí. no les afecta que No, lacten. o sea, si dan de lactar, Y pareciera que no. 4 meses es el mínimo para que ya te proteja. En nuestra zona, 111% de probabilidad de que no te dé un cáncer de mama. O sea que si no lactas, sí hay Sí, probabilidades. claro, es un factor de riesgo, pero no fue aquí porque no fue muy importante lo que arrojó ya la estadística. Otro factor importante también, yo saqué, por ejemplo, el índice de masa corporal de tanto casos y controles, de todas, hasta de los controles que eran todas con antecedente, y ahorita vamos a hablar de los antecedentes de la genética, que mucho se ha hablado, pero que en estos casos, pues solo el 12% tenía antecedentes de cáncer, de cualquier tipo de cáncer en su familia, y el 88% no. Entonces, ¿qué está ocasionando el cáncer si no es lo genético? Si no es un BRCA1 y un BRCA2, que el BRCA1 es el más frecuente, que se presente y genéticamente, y nos da un 25% a nivel mundial de probabilidad de que sea la herencia lo que va a predisponer un cáncer, y que sí les va a dar en un 25% con seguridad a una mujer si tienen esa predisposición genética. Oiga, doctora, ¿y cuál es la recomendación que usted le da a las mujeres y a los hombres? ¿Cómo prevenir el cáncer? No se previene, se detecta. ¿Cómo podemos detectar? Barridos. Hay que hacer barridos en la sociedad, en la población,
porque lo interesante es cuando todavía no se palpan un nódulo. Para eso está la mastografía. Una mastografía le salva la vida a una paciente que no sabe que tiene. Por ejemplo, una paciente me dijo, yo fui a hacerme un examen de sangre porque me sentía muy débil. Y al hacerme la sangre me invitan por la edad a hacerme una mastografía, 50 años. Y resulta que la mastografía sale dudosa y le mandan a hacer una biopsia. Y en la biopsia sale ya el cáncer. Era paciente de Lister y ya va conmigo. O sea, todo el paciente con cáncer viene conmigo por indicación de la dirección. Y en ese momento ya le dimos seguimiento. Todas las pacientes llegaron a lo más rápido posible en dar la atención, porque para que el oncólogo te acepte un paciente debe tener biopsia con laminillas, por ejemplo, debe tener una mastografía, perdón, No se preocupe. un ultrasonido, perdón, Sí, sí, no se preocupe. Mientras usted respira, toma aire, voy a leer algunos comentarios. Dice Gloria Ruiz, hola mi gran sobrino, un gran saludo desde el puerto de Veracruz. Saludos tía, hasta allá hasta Veracruz. Ya se fue y ni a Dios dijo, se pasó. Maggie Ramírez dice, hola, buenas noches, Cuarza. Saludos para Maggie Ramírez, Chumco, Antonio también, que nos está viendo, dice felicidades entre líneas. Mónica Díaz dice buenas noches a ti y a toda la bonita audiencia. También mandamos un saludo a Lucy Navarrete, a Luz Gómez, que nos está viendo en estos momentos. ¿Todo bien, doctora? todo bien, hablo mucho. Es que en esta semana esta entrevista estaba Programada. para días antes, pero nos enfermamos. Bueno, yo me enfermé, Y ahora usted yo. creo que también anda Sí, por el mismo, es ¿no? que calor y cambios de temperatura, ¿no? Eso nos afecta. Los Claro. que tenemos alergia. Ahorita ya Sí, está ¿verdad? entrando norte, sí. Sí. Regresando al tema, ¿no? Del estudio sobre el cáncer de mama, pues le recomiendo a la gente que se lo detecte a tiempo. Que se haga su mastografía, eso es lo que yo, y que de alguna manera no lo deje para mañana. El tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento va a proporcionar o va a darle al paciente un mejor pronóstico. Y a veces lo posponemos, mañana voy, o la otra semana, o el otro mes. Hay Oye, que viene insistir diciembre mucho. hasta Sí, enero. Sí, hay que insistir mucho. Muchas veces estas pláticas despiertan la curiosidad y corre la mujer a hacerse una mastografía. Lo está dudando y al otro día se está... Y muchas veces me ha tocado en una invitación que tuve para dar una plática para médicos a nivel nacional, una asociación médica, y resulta que una de las figuras principales, la esposa de alguien, tenía cáncer y fue a hacerse el chequeo y lo había dejado y ahorita Híjole. ya tiene su cirugía y ya está en tratamiento. Entonces el tiempo es lo que va a dictar el pronóstico. Tú no puedes enviar a un paciente a oncología si no tiene todos los estudios, no te lo va a aceptar, o te va a decir, mientras no tengas una biopsia y la minilla, pues yo no puedo hacer nada. Un oncólogo médico sí te va a decir, bueno, primero el cirujano va a decir, bueno, una mastectomía sí, la biopsia, todo ese seguimiento, ese protocolo para poder llegar a gestionar y que ya llegue con la persona indicada. Si él va a llegar y ya va a tener todo y ya va a empezar el tratamiento, pero antes de eso es cuando la paciente o la persona o la señora tiene que irse a hacer una mastografía anual para poder detectar los nódulos que no se ven a simple vista, y entre más pequeño e indetectable es cuando mejor pronóstico va a tener el tratamiento, mejor resultado, menos costo para el gobierno, Claro. porque tú sabes que si el paciente tiene ya una institución de atención como ISSSTE, IMSS, Naval o Entonces se Cesar, requieren más campañas de detección. más barridos, y las campañas a veces la gente escucha porque saben ya que tienen que hacerse, lo dejan porque trabajan, porque Les da miedo. les da miedo, no es tan fácil, duele un poquito, molesta, pero molesta un poquito y va a ser benéfico porque es más rápido hacer un diagnóstico, y si no hay nada pues ya estás tranquila, y si hay algo pues en ese momento hacer lo propio, ¿no? Hay diferentes, en este estudio concluimos de que el cáncer más frecuente está o en el epitelio o está en los ductos, ¿no? En los tejidos, perdón, en los tejidos conectivos. Entonces, el más frecuente era el epitelio, era el ductal in situ. El ductal era el más frecuente en Coatzacoalcos, con mejor pronóstico.
¿Ese Entonces, ductal? el ductal. ¿A qué se refiere? Los ductos, los ductos. el epitelio, el revestimiento. Ductos ductal, Ajá, ok. sí, se llaman ductos de la Ujú. mama. Y este era el más frecuente, tanto aquí como en México. Cambiaba y variaba en el interlobular y en el otros dos tipos, con México y Coatzacoalcos. Pero lo interesante es que el mayor grupo era ductal y bueno, era cuando dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se están muriendo las mujeres si puedes evitar un fallecimiento, ¿no? Si puedes evitar que no, pues cuidados, puedes evitar que no te dé, o sea, que no te dé no lo vas a evitar, pero que sí vayas a tratamiento y no lo hagas, pues tienes que evitar no hacerlo, ¿no? O sea, evitar... ¿Cómo cuánto el dura no el tratamiento, cuidarte. doctora? Regularmente les da una quimio dependiendo el diagnóstico. Lo que yo vi era, pueden ser 5 quimios o 9 quimios, son de 2 colores, ¿no? Ellos las manejan de 2 formas, para decir algo. No es mi área, no es mi rubro, pero más o menos el tiempo que ellas llevaban era una quimio mensual, que no tenga menos de 10 de hemoglobina, porque si está anémica no la soporta. Entonces, cuando ellas tenían menos había que transfundir y había que esperar para volver entonces se alarga el proceso. Después de la quimio viene la radioterapia y ya con la radioterapia, pues a veces son 17, 19, no sé, hasta 30, depende, ¿no? Y ya después el paciente entra en algún periodo que se llama de control. Un año, creo que sí, a lo mejor es lo que se llevan entre lo que va primero a la biopsia, que tarda 15 días o un mes, y en lo que va a clínica de mama y le hacen la toma y después lo analizan otro mes el patólogo y después se canaliza para hacer una mastectomía otro mes. Estamos hablando ya ahí de 2 meses, ¿no? Muchas optan por hacer la mastectomía ya en forma privada porque sería más rápido. Entonces ya canalizas directamente con la biopsia y la TAC y todo, la tomografía y todos los marcadores tumorales que también hay que hacer y laboratoriales, ya se canaliza a lo que es oncología médica, ya para directo al tratamiento médico. Antes de iniciar la entrevista, platicábamos, doctora, que se van a incrementar los casos de cáncer de mama. En el 2030 se dice lejos, 2030, pero ya estamos en el 2024. 6 años, ¿no? 6 años. Sí, 6 años, sí. Se va a incrementar el cáncer de mama y es penoso, ¿no? Es penoso. Tenemos que hacer más cultura de revisión, más cultura de autoexploración, pero más que nada es la mastografía y marcadores tumorales también nos pueden dar una idea. Cuando ya hay una bolita o hay una secreción anormal que pudiera estar dando algún motivo, ¿no? Que vayas al médico. Si no es nada, pues qué bueno. A veces se confunde mucho con la mastopatía fibroquística, o sea, pequeñas nodulaciones que son benignas, pero abajo podría estar un pequeño nódulo que no se ve. Por eso hay que hacer una excelente mastografía por segmentos cortos para que puedan detectar si hay algo escondidito por ahí y que pudiera dar un buen resultado. De hecho, ese sería el segundo artículo que vamos a investigar. Cuánto tiempo tarda en las mastografías y cuántas mastografías salen positivas y cuántas se les dio tratamiento, ¿no? No tenemos aquí un área de oncología más que privadas. O sea, el IMSS probablemente cuente con oncólogo, el ISSSTE de segundo nivel se tiene que mandar a regional a Veracruz, la naval y algunos otros servicios que sí tienen. Quien no tenga servicios, que eso investigué, ¿cuánta población no tiene derecho, no son derechohabientes a alguna institución? Millones. Entonces, estas personas, ¿dónde deben de ir? También es importante. Bueno, tenemos, ¿En el IMSS Bienestar o dónde? Pues sin bienestar, hospitales regionales, municipales o estatales, de alguna manera centros de salud con para tratamiento de este tipo. Pero sí hay, de manera gratuita, quiero decir, hay muchas fundaciones, en México también, el FUCAM, y hay muchísimas. De hecho, ahí me entregaron mi doctorado honoris causa por el artículo. Ese fue una de los premios. Felicidades, doctora. Una fecha así, no me lo esperaba tampoco. Gracias a las personas que me postularon y agradezco a la vida por esta oportunidad y
por el esfuerzo, ¿no? Por dar algo a Coatzacoalcos y sobre todo preocupar, porque es mi preocupación realmente, siempre ha sido mi preocupación dos cosas. La obesidad en Coatza, ¿verdad? Que está frecuente y que de alguna manera tiene que ver con estilos de vida, no es tan fácil cambiar estilos de vida. Pero si empezamos poco a poco podemos cambiar. Si el estilo de vida es una de las causas que abre la puerta al cáncer, bueno, pues tenemos que trabajar por eso. Doctora, usted como mujer, como madre, como hija, ¿cuál es la recomendación que les da a las mujeres y a los hombres para que acudan a su revisión médica? ¿Qué les aconsejo? Pues quererse mucho, amor propio. Creo que uno tiene que quererse mucho. O sea, saber que si uno falta, se desintegra la familia. Y que si falta la madre, o sea, esos niños, ¿dónde quedan? ¿No? Claro. Esos niños chicos todavía, una mujer de 40 tiene hijos chicos, ¿no? Y los hombres tienen que perder el miedo a Y el tabú también, el tabú, no pasa nada con que vayas a ir a revisarte, pero además, déjame decirte, se agrega enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. O sea, no es lo mismo una persona sana que una persona diabética, porque entonces tenemos también una enfermedad silenciosa. Entonces, tenemos que hacer nuestros chequeos anuales, tenemos que ir al médico, una cultura médica de chequeo, que análisis, pues una radiografía si hay un dolor extraño, pero escuchar nuestro cuerpo, creo que es el consejo que más. Nosotros sabemos que algo está normal, hay que ir a revisarnos, no hay que dejarlo. Muy bien. ¿Algo más que sea comentar, doctora, que sea agregar? Pues, ¿qué les puedo decir? Que este artículo que se escribió con todo el cariño y esta investigación duró 2 años para poder llegar, y que gracias a esta revista, bueno, que nos calificó de manera excelente, que esperamos publicarlo en 2 meses y se publicó en 10 días. Decía que tenía que ser prioritario. ¿Qué otro enfoque podría decir? A ayudar a los pacientes que ya tienen cáncer. Creo que fue un acompañamiento a estas pacientes, y hay que poner un poquito de empatía para considerar que a veces cuando llegan asustadas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser esa parte apapachadora, en que le vamos a decir que si ella hace lo correcto, todo va a estar bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Híjole, escuchas la palabra cáncer y sí, como que te causa temor, No, te pone brinca. que pensar, ¿no? Sí, es una palabra dura, es una palabra presente. Cuando nos ha tocado perder a alguien por cáncer, en mi caso, mi esposo murió de cáncer de pulmón, muy joven, sin causa aparente. Entonces, sí entra ese estilo de vida diferente para poder ayudar a mis hijos, por ejemplo. A lo mejor es la pasión que tengo por la investigación, por saber qué podemos hacer. No se va a detener a lo mejor una herencia en provocar, pero no es la causa principal. Es muy relativo, un 25% a nivel mundial que tenga alguien genético, y si ya lo sabes, te haces un estudio que ya se puede hacer, y bueno, y te haces la mastectomía bilateral, como lo hizo Angelina Jolie, y se acabó, ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella lo pudo detectar a tiempo y lo evitó. Entonces solo están en control. Entonces no podemos cambiar esa parte genética, pero sí podemos cambiar estilos de vida. Y sí podemos de alguna manera detener o hacer una vuelta en que se presente tan duramente, o tal vez detener el tiempo para que se presente. Si ya lo tienes, pues acudir al médico, acudir a quien tengas, en este caso al oncólogo, ¿verdad? O a tu médico de confianza para que te ayude y para que sepa qué hacer en estos casos. Muy bien, doctora, pues felicidades por su artículo y por su aportación. Gracias. A toda la población, no nada más de Coatzá, ni de Veracruz, ni de México, de todo el mundo. Así es, sobre todo pues que se lea, ¿no? Es un granito de arena, y invitar a los demás a también hacer investigación. Hay mucha gente brillante, o sea, y todos lo podemos hacer, solo hay que tener las ganas de hacerlo, la curiosidad, porque todo es una curiosidad, ¿no? Pues, Y el tiempo también, porque 2 años. Sí, 2 años, fueron 2 años, porque no nada más era tener los datos, ¿no? Porque aparte, pues se reserva la confidencialidad, no hay nombres, obviamente son datos, y después hacer toda la estadística y ver que está bien.
Cuando nosotros mandamos, a mí me dicen, manda todas las estadísticas. Entonces ya no cabía una duda de cómo lo habíamos hecho ni qué habíamos hecho. Y a mí lo que más es como cuando te dan maripositas en el estómago, cuando ves las calificaciones y te dice, ese artículo tiene que ser publicado inmediatamente, sin revisión. Cuando te dicen sin revisión y está implícito el desarrollo del tema, es que lo tienes que publicar. Entonces eso te agrada porque no te lo esperas. Claro. Y eso es lo que a mí realmente me motivó a poderlo contar, a poderlo decir, porque no es tanto, dice, ay, mira, ya tiene un artículo, ¿cómo se va a sentir? No, es que esto tiene que ayudar. Esto es para ayudar, no es otra cosa más que informar, ayudar, y ya le toca a otras partes, ¿verdad? Saber que si no es la herencia, si es el estilo de vida, pues qué más podemos cambiar en nuestro ambiente o alrededor, ¿no? Nuestros alimentos, ya no ser tan sedentarios. Creo que son las partes que tenemos que enfocarnos más, Alberto. Muy bien, pues felicidades y gracias por venir, doctora, por su tiempo también. Gracias a ustedes, la verdad, por la oportunidad, y pues que le llegue a muchas personas para poder ayudar a que corran al médico. WhatsApp Noticias en su casa. Gracias. Y gracias a todos ustedes, gracias de verdad. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana con A Diario. Mi nombre es Luis Alberto Ruiz, que tengan ustedes una excelente noche. También les recomendamos a nuestros amigos de Muy Coatzacoalcos cámaras de vigilancia para que se sientan más seguros en su domicilio, en la escuela, en la oficina, en donde usted quiera. Puede contactarlos, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla para que usted contacte a esos profesionales de Muy Coatzacoalcos. Ahora sí, nos vamos, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas? Muy buenas noches, pues aquí visitando Entre líneas. Con Luis Alberto Ruiz por